Bueno, entonces, para lectura crítica, hay cosas que la gente hace mal, ¿sí? Que no le ayudan a entender bien. ¿Sí? Lo malo de lectura crítica es que quita demasiado tiempo y aquí pues a veces preguntan hasta solo una pregunta para todo un texto largote, entonces eso es lo malo de lectura crítica, por eso es que le tienen tanto miedo, porque si no entendieron, toca volver a leer, ¿sí? Eso es como lo malo de lectura crítica, lo que todo el mundo le tiene miedo. Bueno, entonces yo te voy a enseñar una estrategia que te puede ayudar a comprender todo y a la primera, ¿sí? Te he estado enseñando este método y sí, me parece que es efectivo. Bueno, entonces, si tú nunca te lo has preguntado, ¿por qué es que uno no entiende todo ese texto a la primera? Bueno, se debe a muchas razones. La principal es leer rápido y sin comprender, ¿sí? Leer muy rápido. Porque la gente dice, no, si leo rápido, entonces me va sobrar el tiempo. Y no, para lectura crítica no es que toque leer esto todo rápido, ¿no? Lo que quita tiempo es tener que volver a leer porque no le entendiste. Entonces, si leíste muy rápido, pues hay una alta probabilidad de que te toque volver a leer, ¿sí? Pero bueno, uno con el tiempo uno aprende a leer rápido y comprensivamente, pero la idea es eso, no poner por encima la velocidad que el entendimiento. El entendimiento debe estar por encima de la velocidad. Pero bueno, entonces con el entrenamiento uno va mejorando eso. Por eso es que les puse el simulacro de lectura crítica. Porque si ustedes leen bien, ya el resto de la prueba es un relajo, créanme. Pero bueno, ¿cuál sería entonces la estrategia? ¿Por qué es que la gente no entiende cuando leen todo esto? Bueno, es justamente eso, que leen todo y analizan, ¿sí? Porque les enseñan. Primero leemos y luego analizamos. Pero analizar todo esto es difícil cuando uno no está entrenado, cuando uno no tiene esos hábitos de lectura. Bien. ¿Cuál es la estrategia que yo uso? Bueno, la estrategia que yo uso no es leer todo y analizar, sino ir analizando de partecita en partecita. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a leer. Dice, no desprecio a los hombres. Si así fuera, no tendría ningún derecho, ninguna razón para tratar de gobernarlos. Lo sé, varios ignorantes, ávidos, inquietos, capaces de cualquier cosa para triunfar, puede hacerse valer, incluso ante sus propios ojos o simplemente para evitar sufrir. Bueno, hasta aquí yo lo voy a intentar analizar. O sea, ¿qué me quieren decir con ese pedacito? Bueno, dice el autor que no desprecia a los hombres, sí, no desprecia a los hombres porque, o sea, no tendría ningún derecho, no tendría ningún sentido intentar gobernarlos, ¿sí? Es como un presidente o algo así, ¿bien? Entonces, no puede despreciar a los hombres por eso, si no, no tendría ninguna razón para tratar de gobernarlos. Y dice, sí, algunos son ignorantes, algunos son ávidos, algunos son inquietos, ¿sí? Y bueno, y dice que algunos son así, algunos pueden hacer cualquier cosa para tratar de triunfar, ¿sí? Pues hacer cualquier cosa capaz de triunfar. eh, y bueno, sí, eso es lo que dice. Está diciendo de cómo son los hombres. Algunos ignorantes, inquietos y otros capaces de hacer cualquier cosa para triunfar, ¿sí? Como aquellos que hacen trampa para salir bien, ¿sí? O sea, piensan en su propio beneficio y no en el beneficio colectivo. Entonces, hasta ahí me quiere decir eso, ¿sí? O dice, para hacerse valer o simplemente para evitar sufrir, ¿sí? Bueno, dice entonces, lo sé, soy como ellos, al menos por momentos hubiera podido serlo. Entre el prójimo y yo, las diferencias que percibo son demasiado desdeñables como para que cuenten en la suma final. Dice,
Dice que él sabe que él es como los demás, ¿sí? Al menos por momentos o, o ya haya sido así como ellos, como los hombres así malos que hacen cualquier cosa por triunfar. Y dice, entre el prójimo quiere decir entre las demás personas, entre las personas que están a mi lado. ¿Sí? Las diferencias que él percibe son muy pequeños. Desdeñables significa como insignificantes. ¿Sí? Son tan insignificantes que no cuentan en la suma final, o sea, en el recuento de todas las diferencias. ¿Sí? No, no hay muchas que contar. Bueno, entonces sí, el autor está diciendo que él es como nosotros, él es como un hombre común y corriente. Luego dice, me esfuerzo pues para que mi actitud esté tan lejos de la fría superioridad del filósofo como de la arrogancia del César. Bueno, hasta ahí que dice. Eh, Dice, me esfuerzo pues para que mi actitud esté tan lejos de la fría superioridad del filósofo, o sea, para que él se esfuerza por no ser orgulloso, para que no diga que es el mejor filósofo, así, esa arrogancia, ¿sí? Como de la arrogancia del César, sí, el César era el rey romano de la antigua Roma, el César. Entonces él dice que se esfuerza por no ser así de arrogante, así de agrandado, así de orgulloso podría ser. Listo, dice. Los hombres más opacos emiten algún resplandor. ¿Eso qué quiere decir? Opaco significa que no brilla, ¿sí? Que no brilla. Dice entonces, los hombres que no brillan emiten algún resplandor, o sea, algún rayito de algo, ¿sí? Entonces vamos a ver qué nos dice. Dos puntos, ¿sí? Esta va a dar como un ejemplo, ¿sí? Dice, este asesino toca bien la flauta, o sea, eso es un ejemplo entonces de lo que nos dijo antes. Asesino, eso es un hombre pues malo, toca bien la flauta, o sea que tiene un rayito ahí como de algo bueno. Creo que eso es lo que se refiere, sí. Analizando el ejemplo, eso es lo que quiere decir, de que los hombres más opacos emiten algún resplandor de algo bueno. Bueno, dice después, ese contramaestre que desgarra latigazo la espalda de los esclavos es quizá un buen hijo. Bueno, ahí otro ejemplo, ¿verdad? De que los hombres más opacos emiten algún resplandor, o sea, tienen algo bueno. Luego dice, ese idiota compartiría conmigo su último mendrugo. O sea que ese idiota, pues, sí, me compartiría su última comida. Aunque sea, pues, idiota, tiene ese rayito de bondad, de buena gente. Pues luego dice, y pocos hay que puedan enseñarnos alguna cosa. Bueno, dice, nuestro gran error es tratar de obtener de cada uno en particular las virtudes que no posee, descuidando cultivar aquellas que posee. O sea, el gran error es tratar de ver en las personas aquellas cosas que no tienen, descuidando aquellas que sí tienen. ¿Sí? O sea, como resaltamos más lo malo que lo bueno que hay en las personas. ¿Sí? Descuidamos sus virtudes, las que sí poseen, y nos centramos es en las cosas que no poseen, en las cosas malas que tienen. ¿Sí? Bueno, entonces sí, ahí ya lo vamos entendiendo mucho mejor, así ya es más digerible para la mente el texto. Luego dice, he conocido seres infinitamente más nobles, más perfectos que yo, como Antonio, tu padre. He frecuentado a no pocos héroes y también a algunos sabios. En la mayoría de los hombres encontré inconsistencias para el bien. ¿Qué quiere decir eso? O sea, de que el hombre no es bueno. Inconsistencia, o sea, que no es bueno. ¿Sí? O sea, que no se inclina por el bien. Pero luego dice, no los creo más consistentes para el mal. O sea, que ni son buenos, pero tampoco son más inclinados hacia el mal. O sea, que no son buenos ni malos. ¿Sí? Luego dice, su desconfianza, su indiferencia más o menos hostil
sería demasiado pronto. O sea, su desconfianza e indiferencia que los hace hostiles, hostiles significa peligrosos. Dice que sería demasiado pronto, o sea, cede significa que se va. O sea, todo eso se va muy rápido, casi vergonzosamente, ¿sí? Tan rápido que es vergonzoso lo rápido que se va esas aptitudes malas. Y dice, y se convertían demasiado fácilmente en gratitud y respeto. O sea, que era muy fácil que el hombre cambie de ser desconfiado e indiferente a ser, pues, eh, gratitud y respeto, ¿sí? Dice el autor entonces que es muy fácil, es muy rápido ese cambio entre lo bueno y lo malo que tiene el hombre. Luego dice que tampoco duraba mucho, o sea, que tampoco dura mucho para que vuelva a cambiar y ser malo otra vez. Bueno, dice, aún su egoísmo podía ser aplicado a finalidades útiles. Me asombra que tampoco me hayan odiado. Solo he tenido dos o tres enemigos encaminados, de los cuales, y como siempre, yo era parte responsable. Bueno, dice hasta ahí que aún su egoísmo puede ser útil, ¿sí? Y luego dice que dos o tres de sus enemigos encaminados, que solamente ha tenido dos o tres enemigos, ¿sí? De los cuales él era responsable de que lo odiaran. O sea, él acepta de que lo odiaban, pero era por su culpa. Bien, luego dice, luego me amaron. Bueno, sí, tal cual como lo dice, el hombre cambia muy rápido, muy fácilmente sí, de como de actitudes, de que es muy fácil pasar de lo bueno a lo malo. Así como cuando te dicen, no, del amor al odio hay solo un paso. Bueno, más o menos eso es lo que quiere explicarnos el autor. Luego dice, dándome mucho más de lo que tenía derecho a exigir y aún a esperar de ellos. Me dieron su muerte y a veces su vida. Y el Dios que llevan en ellos se revela muchas veces cuando mueren. Bueno, eso es lo que dice. De que primero lo odiaban, pero luego lo amaban, e incluso le dieron más de lo que él pedía o esperaba. ¿Sí? Entonces, ya cuando uno analiza todo este texto, partecita por partecita, ya la mente pues lo digiere mucho más fácil. El error, ¿cuál hubiese sido? Leer todo así de una y luego analizarlo. Ahí, eso sí es difícil, ¿sí? Yo creo que por eso lectura crítica es tan difícil, porque hacen ese error sin estar entrenados, ¿sí? Pero si tú primero empiezas así analizando partecita por partecita, ya después vas a ser una experta con eso y si vas a poder leer y de una captar la idea. Bueno, entonces, antes de analizar las preguntas, quiero que hagas un ejercicio que te puede ayudar a mejorar mucho y es que según lo que te dije, según lo que leímos, intenta hacer un resumen, ¿sí? O sea, dime de qué trata todo ese texto, más o menos. Sí, así con tus propias palabras, no importa si es mucho, si es poco. Sí, quiero que lo intentes, ¿sí? Para que te practiques eso. Que dale, cuéntame de qué trata o qué entendiste. Sí, yo creo que estás muteada. ¿Sí te sirve el...? Sí, dale, inténtalo, para que veas cómo vas a mejorar ese sentido crítico y también la comprensión.
Dale, inténtalo. Ya verás que te va a ser muy útil. Bueno, dale, piénsalo y me cuentas, ¿sí? Sí, yo sé que es difícil. Mm, pero creo que ok, ya pensé que tenías problemas, sí. Dale, ahora sí, bueno, piénsalo y me cuentas. Hola, Jenny. Fairly. Bueno, dale, dale, te voy a dejar que lo pienses. Dale, tómate tu tiempo. Dale, ¿tienes algún problema o seguimos? Sí, creo que Philip tiene algún problema. ¿Tienes algún problema, Philip?
¿Qué día? ¿Qué mami? ¿Ah? Listo, sí, ahora sí. Sí, bueno, bueno. Entonces, sí, lo que te había dicho es que según lo que leímos, sí, intentes hacer un resumen, sí. O sea, que me cuentes qué entendiste de todo lo que leímos. Así que eso te va a ayudar bastante a mejorar tu análisis, sí. Pero sí, inténtalo.
Si lo vas a escribir por el chat o me cuentas por el micrófono, sí puedes eso. Félix, sí, si no puede usar el micrófono, me dices y seguimos, sí, no hay ningún problema. Bien. Yo estaba esperando, sí, para que hicieras el ejercicio, pero no, si no, pues, no hay ningún problema y seguimos con las preguntas. Si tiene algún problema o es otra cosa.
Ok. Sí, escribiste por el chat. Dice, creo que se trata de una persona que nos quiere dejar en claro que no odia a los hombres, que no tiene ningún motivo para odiarlos y que quiere evitar a toda costa ser un hombre arrogante. Sí, eso está bien. Eso sería el inicio. Bien, pero sí, ahí con la práctica, pues vas a aprender a hacer esos resúmenes. Eso es muy útil porque eso se llama sentido global del texto. El sentido global es de qué trata todo el texto en conjunto, o sea, de lo que trata, pero desde el inicio hasta el final. Si tú eres capaz de hacer eso, pues sí, se te va a hacer muy fácil analizar de qué trata el texto cuando te pregunten algo sobre eso. Bien, entonces sí, ahí hablaste del principio, sí, de que, pero también, también falta decir lo otro, sí, de que él piensa que los hombres no son buenos, pero tampoco son malos, sí, de que también cambian muy rápido, sí, eso era otra cosita importante. Pero bueno, sí, ahí lo intentaste. Entonces, con el tiempo, con la práctica, vas a ir haciendo eso. Lo importante es que siempre que hagas lectura crítica, intentes hacer eso, como antes de responder, hacer un mini resumen según lo que entendiste, ¿sí? Y si haces eso siempre, sí, el día de la prueba vas a estar bastante entrenada para responder. Bueno, sí, ahora sigamos. Sí, dice, con la frase los hombres opacos emiten algún resplandor, el narrador afirma que, bueno, es de hecho, eso lo habíamos analizado, ¿verdad? Eso quiere decir que incluso los hombres malos tienen cosas buenas, ¿verdad? Eso era lo que, y luego nos daba el ejemplo del asesino, del contramaestre, del idiota, esos eran ejemplos de eso, de que incluso los hombres más opacos emiten algún resplandor. Entonces sí, vamos a ver. Dice, para alcanzar la sabiduría y la integridad deben experimentar en igual manera los aspectos negativos y positivos de la condición humana. Bueno, esto aquí no nos dice nada de sabiduría e integridad, ¿no? En esa parte nos hablan es de la bondad y de las cosas buenas y malas que tiene el hombre, ¿sí? No de la sabiduría y la integridad. Entonces ahí toca, pues, ¿sí? Para poder responder eso, tocaba entender muy bien esa parte. Entonces, no, ahí no nos hablan de sabiduría, eso nos hablan es después. Pero en esa parte en general, de esa parte que nos están diciendo, no nos hablan de sabiduría y de integridad. Dice la B. Cuando mayores sean los defectos de un individuo, mayor es el potencial que tiene para acometer actos virtuosos. Bueno, eso puede ser confuso, pero no, él no dice que entre más malo sea, mayor puede ser bueno, mayor posibilidad hay que cometa actos buenos, no. Él lo que nos dice es que el hombre tiene cosas buenas y cosas malas, ¿sí? Eso es lo que nos quiere decir. Bueno, entonces la B no. Dice la C. Los hombres albergan bondad y maldad, o la inteligencia y la estupidez, en iguales proporciones. Iguales proporciones. Bueno, aquí pues toca ser muy cuidadoso con lo que dice el texto, ¿sí? La estrategia aquí más poderosa es la que yo siempre les digo, de que si no lo dice el texto, no es. Y en ninguna de las opciones que hemos visto, pues eh, es como que la más acertada lo que dice el autor. Él dice, los hombres albergan bondad y maldad, ¿sí? Eso lo dice. Pero no nos dicen que en igual proporciones, ¿sí? No están diciendo que el hombre es bueno en la misma proporción que de malo, no. Eso no lo dice explícitamente y si no lo dice, no es. Dice la D. Todo ser humano, por negativa que sean las cualidades morales, tiene alguna virtud. Esa sí se adapta a la que dice el texto. La frase esa dice,
Los hombres más opacos lo habíamos relacionado con la maldad, ¿sí? O sea que incluso los más malos tienen algún resplandor, o sea, algún rayito de buenas acciones, ¿sí? No en igual proporciones, no, sino alguna que otra cosa buena tienen los malos. Entonces, sí, eso es lo que dice. Todo ser humano, por negativa que sean sus cualidades, negativo, o sea, por opaco que sea, tiene algún resplandor, o sea, tiene alguna virtud. ¿Sí? Entonces tocaba era como decir lo mismo que dice en la frase, pero con otras palabras, pero debía decir lo mismo. Bien, entonces, eh, sí, sí, quedó bien. ¿Sí entendiste de dónde sale eso? Ya cuando uno analiza el texto, cuando ya no lo entiende, ya es mucho más fácil responder, ¿sí? Pero si no hubiésemos hecho aquello que hicimos, nos hubiese tocado volver a leer desde el principio. ¿Bien? Y ahí sí se pierde mucho tiempo. Entonces, sí, vamos a ver entonces. Dice, considere el siguiente enunciado del texto. Este asesino toca bien la flauta, ese contramaestre que desgarra a latigazo la espalda de los esclavos es quizá un buen hijo, ese idiota compartiría conmigo su último mendrugo. El enunciado anterior, bueno, dice, presento un argumento en contra de la afirmación que sigue, sirve como introducción a las ideas de la segunda mitad de este párrafo, ejemplifica la afirmación que le precede inmediatamente, condensa en pocas palabras la tesis central del texto. Bueno, mm, em, vamos a buscar esa parte. Bueno, ¿en dónde dice eso? ¿Este asesino toca bien la flauta? Bueno, para eso yo hago el scanning, ¿sí? Que es leer rápidamente. O sea, en vez de leer, no desprecio a los hombres, si así fuera no tendría ningún derecho. No, lo que yo hago es ir rapidito buscando la información que me importa. O sea, buscando esa palabra, por ejemplo, asesino que toca bien la flauta. Entonces yo digo, de aquí me paso acá, y de aquí me paso acá, y de aquí me paso acá, y luego acá. Así, estoy escaneando, o sea, leyendo muy rápido, o sea, por encimita, buscando palabritas. Sí, eso es lo que busco. César, los hombres más opacos. Este asesino aquí está. En vez de leer todo desde el principio, lo que hice fue buscar, pues, la palabrita que me importaba. Sí, mira lo que dice antes. Antes de eso dice, este asesino toca bien la flauta. Y ese contramaestre, bueno. Pero mira lo que dice antes. Antes de eso dice, los hombres más opacos emiten algún resplandor. ¿Sí? Dos puntos. Y dice todo eso. Y si te das cuenta, esos son ejemplos de lo que nos dijo antes, de que incluso los más opacos emiten algún resplandor. Y aquí te dan el ejemplo. Este asesino toca bien la flauta, ese contramaestre que descarga latigazo en la espalda de los esclavos es quizá un buen hijo. O sea, está dando ejemplo, está ejemplificando la afirmación que viene antes. ¿Sí? Entonces, ahí va. Por eso que ahí podemos escoger la que diga que ejemplifica, y es la única que dice que ejemplifica es la C, porque esos son ejemplos, ¿sí? Son ejemplos que afirman, ejemplifica la afirmación que precede inmediatamente, o sea, que la afirmación que está antes de ellos. Bien, sí, quedó claro. Sí, quedó claro. Listo, perfecto. Bueno, dale, sigamos. Sigamos entonces. Dice, dice entonces, considere el siguiente fragmento. En la mayoría de los hombres encontré inconsistencia para el bien,
No los creo más consistente para el mal. Su desconfianza, su indiferencia más o menos hostil cedía demasiado pronto, casi vergonzosamente, y se convertía demasiado fácilmente en gratitud y respeto, que tampoco duraba mucho. Luego dice, ¿cuál de las siguientes frases expresa mejor las ideas del fragmento anterior? Bueno, entonces, esta sí me gustaría que la intentes resolver tú, ¿sí? Teniendo en cuenta todo lo que leímos y lo que te expliqué, ¿sí? Y si te equivocas, pues no hay ningún problema, yo te lo explico, ¿sí? Esto es para saber, sí, para saber cómo estás, ¿sí? En lectura crítica. Pues dale, adelante, inténtalo. ¿Cuál de las afirmaciones esas ejemplifica mejor ese fragmento? ¿Cómo va a tomar esto? ¿Ah? ¿Cómo va a tomar esto? Listo, voy a ver. ¿Puede tomarme un tiempo para leerlo bien? ¿Puedo tomarme un tiempo para leerlo bien? O sea, el texto o la frase, o la pregunta, o el texto completo. O sea, ¿te coloco el texto o estás diciendo que para leer bien la pregunta? Ah, listo, listo. La pregunta, dale. Sí, claro, tómate tu tiempo y bueno, yo te digo si te salió bien o mal. ¿Cómo va a tomar? ¿Cómo no? No sé.
Ok, la A. Bueno, dice, la mayoría de los seres humanos no actúa enteramente bien o mal. Son contradictorios y volátiles. Y sus actitudes cambian con demasiada facilidad. Y sí, exactamente eso es lo que dice. Bien, eso es lo que dice. Lo que dice, en la mayoría de los hombres encontré inconsistencias para el bien. No los creo más consistentes para el mal. O sea que ni se van por el lado del bien, pero tampoco se van por el lado del mal. Y su desconfianza e indiferencia sería demasiado rápido. O sea que cambian demasiado fácil. ¿Sí? Ahí dice, se convierte demasiado fácil en gratitud y respeto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que dice la A, de que no son bien buenos ni malos y cambian muy fácil. Por ejemplo, la palabra volátiles significa que cambia con mucha facilidad. ¿Sí? Y ahí mismo te lo dicen, las actitudes cambian con demasiada facilidad. Claro, tal cual. Entonces sí sería la A. Pero bueno, aún así, eh, sí, eso es bien. Entonces sí, no estás tan mal. Simplemente toca pues mejorar un poquito el tiempo, pero sí, estás excelente, Luis. Esa es la respuesta. Bien. Ya como entendimos bien el texto, ya pues eh, las cosas se hacen mucho más fáciles. Bueno, vamos a ver esta, sí que es bastante importante. Bueno, vamos a ver. Dice, en la teoría newtoniana, en el que el tiempo existía independientemente de todo lo demás, se podía preguntar, ¿qué hacía Dios antes de crear el universo? Según San Agustín, antes de que Dios hiciera el cielo y la tierra, no hacía nada en absoluto. Bueno, aquí están hablando de que antes de que el tiempo se creía de que el tiempo existía independientemente de todo lo demás. O sea que el tiempo era independiente, ¿sí? De todo, del universo, del espacio, de todo. Y dice, se podía preguntar, ¿qué hacía Dios antes de crear el universo? ¿Sí? Luego dice, San Agustín dice que antes de que Dios hiciera el cielo y la tierra no hacía nada en absoluto. Bueno, ahí pues nos están contando eso. Luego dice, de hecho, esta visión resulta muy próxima a las ideas actuales. O sea, de que es una idea que todavía se sigue usando en algunas causas. Luego dice, en la relatividad general, el tiempo y el espacio no existen independientemente del universo o separadamente el uno del otro. O sea que en la relatividad general, eso fue algo que inventó Einstein. Dice el tiempo y el espacio no existen independientemente. O sea que si yo hablo de tiempo, tengo que hablar también del espacio. Lo dice. Están definidos por medidas efectuadas dentro del universo, como el número de vibraciones de un cristal de cuarzo de un reloj o la longitud de una cinta métrica. O sea, de que el tiempo y el espacio se miden dentro del universo. Eso es lo que dice. ¿Sí? Lo dice. Es fácilmente concebible que un tiempo definido de este modo en el interior del universo, o sea, todo lo que se mida dentro del universo, debe tener un valor mínimo o un valor máximo. En otras palabras, un comienzo o un final. O sea que el universo tiene un final y tiene un principio también. ¿Sí? Bueno, luego dice, no tendría sentido preguntar qué ocurrió antes del comienzo o después del final, porque tales tiempos no estarían definidos. ¿Qué quiere decir eso? El autor nos quiere decir que sí, el universo tiene un principio y un final, pero no tiene sentido preguntarse cuándo fue el inicio del universo. ¿Sí?
Bien, no tiene sentido porque nadie ha ido al inicio y ha vuelto, ¿verdad? Bien, entonces, eso es lo que nos dice. Y tampoco podemos preguntarnos sobre el final, o sea, ¿cuándo va a ser el fin del universo? Porque eso tampoco está definido. Nadie ahí ha viajado en el tiempo para contar, no, el universo se va a acabar en 100 años. Bien, listo. Entonces, eso es lo que nos quiere decir. Vamos a ver ahora sí vamos a ver no, bueno, primero, intenta hacerle el resumen, ¿sí? Intenta hacer ese ejercicio para que lo vayas practicando para el simulacro que les mandé. Entonces, sí, dale, puedes escribirlo, si no hay problema, si no puedes hablar. Dale, intenta hacer ese ejercicio y verás que te sirve demasiado para toda la prueba, para el análisis crítico. ¿Sí? Entonces, dale, dale, yo te espero y vemos qué tal lo haces.
O sea que yo puedo hablar con el grupo que esté en el horario que te sirve y puedo decirles, hablarles, mira, hay una compañera que le gustaría entrar en su grupo, pero obviamente a ti te tocaría hablar por aparte.
Ok, ok, vamos a ver. Dice, en la teoría newtoniana, en donde que el tiempo y el espacio existen independientemente de todo lo demás, muchos se preguntaban qué era lo que hacía Dios antes de crear el universo, por lo que se dice que antes de eso él no hacía nada, absolutamente nada. Incluso en tiempos actuales aún se cree eso, ya que la relatividad general eh, y el espacio no existen independientemente del universo. El tiempo y el espacio no existen independientemente del el tiempo. Bueno, sí, estuvo bien, pero aún así te faltó un poquito más. Sí, no era copiarlo todo, sí, no era, sí, era como hacer un resumen, sí. Sí. Pero bueno, ahí pues estuvo bueno el intento, claro. Listo. Solamente te faltó pues lo último, o sea, hablar de lo último, ¿sí? Por ejemplo, de que el autor dice de que el tiempo tiene un valor mínimo y un máximo, o sea, de que el universo tiene un, un principio y un final, sí, eso pues es lo único que te faltó, pero sí, ya con la práctica pues vas mejorando eso. Bien, bueno, ahora sí pues vamos a responder. Dice, la última frase del texto presenta una idea compatible con la de San Agustín, porque de esta frase se sigue que, bueno, nos toca a relacionar la última frase del texto y la que da San Agustín. San Agustín nos decía era que antes de que Dios existiera el cielo y la tierra, Dios no hacía nada en absoluto. Y la última dice que no tiene sentido preguntar eh, cuándo ocurrió el comienzo o qué ocurrió después del fin, porque tales tiempos no estarían definidos. Bueno, la dice, la indefinición del tiempo deja abierta la posibilidad de la existencia de Dios. Bueno, esta dice que como que si Dios existe o no, o sea, como que la posibilidad de que Dios exista, pero no, San Agustín dice que sí, que Dios existe, que San Agustín era un filósofo bastante creyente en Dios, y ahí dice pues que sí, que Dios existía y antes del universo no hizo nada, no hacía nada. Bien, pero él no deja la posibilidad de que la existencia, o sea, posibilidad significa de que si existe o no. Entonces, esa no puede ser porque San Agustín no dice, no deja como que la duda si Dios existe o no. Él dice que sí existe, pero antes del universo, pues no hacía nada. Dice la B. Dios no podría estar haciendo algo antes del origen del universo, ya que no existió tal periodo. O sea, que no existió el origen del universo y eso está mal, ¿verdad? Eso está mal porque la última frase dice que sí existe el inicio del universo. Bien, entonces esa no es. Porque dice que sí hubo un inicio. Bien, vamos a ver la C. Dice, el comienzo del universo es anterior a la creación del cielo y la tierra. Bueno, eso sí tiene sentido, ¿verdad? O sea, que el universo se creó antes de la creación del cielo y la tierra. Sí, claro, eso pues, eh, eso es lo que dice. Dice, San Agustín dice que antes de crear el cielo y la tierra, pues Dios no hacía nada. Luego dice que el universo sí, sí existió. Bien, entonces eso es lo que dice. Esa puede ser, dice la D. Para la ciencia actual solo es relevante lo que Dios hizo, lo que Dios hubiera podido haber hecho dentro del universo. No, esto no nos dice porque aquí no nos importa lo que Dios hizo dentro. Aquí no están hablando es sobre el inicio y el final, no sobre lo que hizo dentro del universo. Bien, pues sí, quedó claro.
Sí, vamos a ver. Sí, bueno, sí. Bueno, nos demoramos un poquito, pero eh, creo que cuando uno va así es mejor. Sí. Ya ahí hiciste el ejercicio y con eso te vas entrenando. Bien, entonces vamos para la siguiente. Sí, la siguiente. Bueno, dice, dice entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la antítesis de la tesis del texto principal? Bueno, aquí toca tener varias cositas claras. Por ejemplo, ¿qué es la tesis? ¿Y qué es la antítesis para poder responder eso? Bueno, la antítesis es lo contrario de la tesis, ¿sí? Y la tesis, pues, es la idea principal del texto. Bien, la tesis principal, o sea, la idea principal del texto. ¿Y cómo uno saca eso? Bueno, para yo poder sacar la antítesis, debo tener primero la tesis, ¿sí? Y eso, pues, puede ser difícil para algunos, pero puede ser muy fácil si tú tienes en cuenta las características de la tesis. ¿Cuáles son las características? Las características son, pues, pueden ser tres. Sí, yo creo que con tres que te explique ya está bien. Por ejemplo, la primera es que la tesis no puede ser una pregunta. Por ejemplo, esto de que, ¿qué hacía Dios antes de crear el universo? Eso no puede ser una tesis porque es una pregunta. Bien, listo. Bien. Entonces, eso no puede ser una tesis porque la tesis debe ser una pregunta. Bien. Entonces, ¿cuál sería la segunda característica? La segunda característica es que debe ser dicha por el autor. Por ejemplo, esto, según San Agustín, antes de que el Dios hiciera el cielo y la tierra, no hacía nada en absoluto. Eso tampoco puede ser la tesis porque no lo dice el autor, lo dice pues San Agustín. Bien. Por ejemplo, esto, en la teoría newtoniana en la que el tiempo existe independientemente de todo lo demás, eso tampoco puede ser la tesis porque eso no lo está diciendo el autor, lo dice pues la teoría newtoniana, o sea, lo está diciendo alguien, lo está diciendo Newton, ¿sí? Newton pues el creador de esa teoría. Bien. Luego, por ejemplo, en la relatividad general, el tiempo y el espacio no existen independientemente del universo o separadamente el uno del otro. Eso tampoco puede ser, eso tampoco puede ser una tesis, ¿bien? Porque eso no lo está diciendo el autor, lo está diciendo la relatividad general, ¿sí? La relatividad general pues fue inventada por Einstein y bueno, el punto es ese, de que si no lo dice el autor, entonces no puede ser la tesis, porque la tesis debe ser del autor. Bien. Luego dice, están definidos están definidos por medidas efectuadas dentro del universo como el número de vibraciones, el cuarzo de un reloj o la longitud de una cinta métrica. Bueno, esto sería pues un ejemplo, ¿sí? Esto que dice aquí, están definidos por medidas efectuadas dentro del universo, número de vibraciones del cristal o la longitud de una cinta métrica. Eso es un ejemplo, ¿sí? Eso no es una afirmación, sí, esa es la tercera característica. Sí, las características son de que debe ser una afirmación, debe ser dicha por el autor y debe ser debatible. O sea, se puede formar un debate, o sea, cualquier persona te puede decirte, no, eso no es así. Bien, esto por ejemplo que está en amarillo, pues eso no puede ser una tesis porque no es como una afirmación del autor, todavía sigue en la teoría general, está ejemplificando, está dando un ejemplo de por qué el tiempo no está separado del universo. Está dando un ejemplo de lo anterior. Pero luego dice, es fácilmente concebible que un tiempo definido de este modo
en el interior del universo debe haber tenido un valor mínimo o un valor máximo. En otras palabras, un comienzo o un final. Bueno, eso sí es una afirmación del autor, ¿sí? Y aquí no se está refiriendo a la teoría, pues, de Einstein. Bueno, lo toma como base, pero ya esto lo está diciendo el autor, no según otra persona. Bien. Y es una afirmación. ¿Sí? Es una afirmación, no es una pregunta. Y también porque es debatible. O sea, debatible significa que alguien te la puede, de que tú la puedes argumentar. O sea, el autor debería decir por qué eso pasa. ¿Sí? Porque es que el universo tiene principio y final. Entonces, eh, otra característica que la gente pues suele confundir es que piensan que la tesis como es la idea principal, entonces debe estar al inicio. ¿Sí? O sea, como que la tesis solamente puede estar al inicio y eso es falso. Por eso es que mucha gente en esta pues se confundió porque intentaba buscar la tesis en el principio del texto. ¿Sí? Y eso pues no es siempre correcto. Por ejemplo, aquí la tesis está al final. ¿Sí? Entonces, por eso es. Entonces, la tesis es que el universo tiene valor mínimo o final, o máximo, o sea, tiene comienzo o final. Esa sería entonces la tesis, porque es lo que dice el autor y es una afirmación. Bien. Entonces, como esa es la tesis, la antítesis sería lo contrario. Bien. Lo contrario. Como si aquí dice que si tiene comienzo y fin, entonces la antítesis debe decir lo contrario. O sea eh, que no tiene principio ni final. Bien. Entonces busquemos esa en las preguntas. Dice, aquí está en la C. El universo no tiene principio ni fin. Porque la tesis dice que sí tiene. Entonces la antítesis debe decir que no tiene principio ni fin. ¿Listo? Sí, quedó claro. No soy buena haciendo resúmenes. Ah, pues tranquila, ¿no? Eso se tiene que, es con práctica, claro. ¿Sí? Entonces, a medida que lo hagas más, vas a ser mejor. Por eso es que te pedí que lo hicieras y por eso te esperé, porque yo sé que eso es una habilidad importantísima. Porque si tú no puedes hacer como un mini resumen, entonces te va a tocar volver a leer. En cambio, si tú haces un resumen pequeño, ya tú entendiste todo el texto, ¿sí? Algo que te permite entender todo el texto. Entonces, si tú no puedes hacer eso, entonces te toca volver a leer. Y eso es lo que queremos evitar, ¿sí? Entonces, no te preocupes, a medida que vamos haciendo esto, yo te voy ayudando con eso. Entonces, en el simulacro que yo les mandé, intenta hacerlo. Intenta hacer un resumen para cada texto y así vas practicando. Entonces, con eso que puedes mejorar. Listo. Eso es para que, y ya verás que el día de la prueba IFE hasta te va a sobrar el tiempo. Bien. Bueno, vamos a ver la siguiente pregunta. Dice, la referencia a San Agustín, el texto cumple la función de recurrir a una autoridad para defensa de la tesis sobre Dios. Pero eh, una tesis sobre Dios es, pero aquí no están hablando sobre la tesis sobre Dios. La tesis sobre Dios habla, la tesis del texto habla es sobre el inicio o el fin del universo, ¿sí? Entonces, aquí eso no se usó para defender una tesis sobre Dios, sí, eso se recurrió a San Agustín fue para intentar responder la pregunta de qué hacía Dios antes del universo. Y eso como es una pregunta, entonces no puede ser una tesis, ¿sí? Porque la tesis no es una pregunta.
Entonces, esa no es. ¿Sí? Dice la B. Sugerir que la ciencia y la religión no son completamente incompatibles. No son completamente incompatibles. Bueno, esta sí puede ser porque, mira lo que dice después. Después de lo que dice San Agustín, dice, en la de hecho, esta visión resulta muy próxima a las ideas actuales. ¿Sí? O sea, de que esa idea de San Agustín tiene algo que ver con lo que se piensa hoy, con la ciencia de hoy. ¿Sí? Entonces, y luego dan la de la relatividad general. Eso quiere decir que San Agustín, aunque era religioso, aún así tenía pues ideas que concuerdan con la ciencia de hoy, o sea, que no eran completamente incompatibles. ¿Sí? Porque tú sabes que los religiosos, los que creen en Dios, a veces no están tan apoyados de la ciencia. Sin embargo, esa idea de San Agustín sí es próxima a las ideas actuales. Bien, entonces sí puede ser la B. Dice la C, mostrar el papel que desempeña Dios en las discusiones cosmológicas actuales. Bueno, aunque esto tiene algo raro y es que el texto no nos hablan de las discusiones cosmológicas, ¿sí? Del cosmos y eso. Aquí no están hablando es de que si el universo tuvo principio y tuvo fin, ¿sí? Tuvo principio o fin. Entonces, eso no es lo importante no es lo que se cree actualmente sobre el universo, ¿no? Están hablando es sobre si el universo tiene principio o tiene fin y el tiempo. Bien. Dice la D, introducir la concepción actual del tiempo a partir de una afirmación sobre Dios. Bueno, esta también puede ser, porque dice introducir, o sea, están introduciendo el tema del tiempo, que después dicen de que el tiempo no está independientemente del todo lo demás, ¿sí? Entonces está entre esas dos. ¿Aquí cuál toca escoger? Bueno, esto es algo muy que pasa mucho en el ICFES, es decir, que uno se queda entre dos o uno tiene como que la duda. Entonces, toca escoger es la más acertada, ¿bien? O sea, la que englobe todo. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, si tú hiciste bien el resumen, puedes responder eso. Pero si no hiciste el resumen, pues puedes escoger la que no es, ¿sí? El resumen que tú hiciste, por ejemplo, ¿de qué hablan? Hablan del tiempo, ¿sí? El tiempo y el espacio existen independientemente, ¿sí? Luego, bueno, mira esto. Vamos a ir al texto, ¿sí? Porque en lectura crítica siempre toca irse el texto. Al principio, ¿de qué nos hablan? Hablan de el tiempo, ¿sí? Hablan del tiempo. En la primera frase. Luego meten a Dios, sí. Meten a Dios con San Agustín. Luego, luego hablan de la relatividad general y de que el tiempo no existe independientemente, o sea que vuelven a hablar del tiempo. Tiempo. Luego, están definidos por medidas efectuadas del universo, como el número de vibraciones de un cristal o la longitud de la cinta métrica. Luego, es fácilmente concebible que el tiempo, bueno, otra vez hablando del tiempo, ¿sí? El tiempo. Y luego dicen de que el universo sí tiene un valor mínimo y un final, o sea, otra vez hablan de tiempo, ¿sí? Eso quiere decir que todo el texto se trata sobre eso, del tiempo, ¿sí? Entonces, ¿para qué metieron a San Agustín ahí? Es para introducir un concepto del tiempo, ¿sí? Como introducción, como el inicio, ¿sí? Para iniciar la discusión lo que hicieron fue meter a San Agustín con una afirmación sobre Dios, ¿sí? Porque ve, mira que de ahí en adelante es puro tiempo, ¿sí? Nos hablan del puro tiempo, entonces, por eso es que la D es más acertada, ¿bien?
porque según el análisis, según el resumen que hicimos, entonces nos queda que es esa, ¿sí? De que esa referencia a San Agustín se usa para introducir, o sea, para meter, para empezar a hablar sobre el tiempo, pero a partir de una afirmación sobre Dios. Y listo. Entonces, sí, te quedó claro eso. ¿Sí? Mira que siempre toca apoyarse del texto. Uno no puede irse por otra parte porque corre riesgo de responder mal. Listo. Entonces, hasta aquí lo dejamos, ¿sí? Nos volvemos a reunir eh, el viernes a las 3. Listo. Listo, listo. Bueno, cualquier cosa cualquier duda me avise. Y también sería bueno que intentes resolver el simulacro que les mandé para antes del viernes y lo revisamos el viernes, ¿sí? Para revisar las que salieron bien, las que salieron mal el viernes, que es cuando tenemos la siguiente reunión. Listo, listo, Freddy. Bueno, gracias por asistir y le voy a pasar la grabación a Camila.